Estábamos en el tema de armaduras en el plano. En este momento estamos en el plano. El siguiente tema es lo mismo, pero en el espacio. Les cuento, tenemos un taller para la próxima clase. Un taller son 5 ejercicios, como para que hagan uno por día. Es de lo que hemos visto hasta ahora prácticamente. Son 3, 4, 5 ejercicios, como les digo. Y es para el martes 28 de septiembre de 2021. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Taller, 5 ejercicios para que hagan uno por día para el próximo martes. ¿Preguntas? No, señor. No, señor, ¿El gracias. taller sería sobre el plano o con este nuevo tema? No. Solo lo que hemos visto hasta hoy, mejor dicho, que es continuar con ejemplos del mismo tema. Ah, vale, profe. Bueno, como todo está claro y como ustedes han estado muy juiciosos y van a estudiar con este taller, vamos a hacer un quiz. El próximo martes vamos a hacer un quiz. Entonces lo vamos a hacer igual como lo hicimos la vez pasada. La primera hora lo hace un grupo y la segunda hora lo hace el otro grupo. ¿Vale? Entonces, para que por favor estén juiciosos, aprovechen el taller para estudiar, porque tenemos un muy interesante quizecito. Bueno, ahí como para despertarnos en el curso. Y bueno, entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Creo que no hicimos un ejemplo importante. Un ejemplo importante que es con estas ruedas. Por ahí creo que vi algún ejercicio. No sé si está por aquí o está por arriba. Porque uno de los puntos me parece que tiene estas circunferencias. Este es el que quería hacer. Este es el que quiero hacer. Pero entonces para hacer este... es que este es el del taller, Entonces para hacer ese, primero, pues vamos a ver uno de ejemplo. Importantísimo el ejemplo. Vean, aquí está lo que yo les explicaba. Si las fuerzas actúan en la articulación o no. Si lo ven, es exactamente lo mismo. Eso es lo que lo vimos en la clase. Bueno, por aquí debe estar el ejemplito. ¿Será que es este el que estoy buscando? No. Pero bueno, este nos puede servir. Creo que sería muy similar a lo que estamos viendo, al ejercicio que viene. Hagamos ese entonces. Dice, el carrete de este cable telefónico, que es como estas mesitas que hacen hoy en día en todos los restaurantes al aire libre, es este carrete de cable telefónico. Me dicen que pesa 300 libras, ya es el peso. El peso siempre actúa en el centroide de la figura, así que va a estar actuando exactamente en el punto G. Y se mantiene en reposo sobre el plano inclinado, el cual está a 40 grados, gracias al cable horizontal. El cable está enrollado alrededor de la masa interior del carrete y unido al soporte en B. Suponga que G, es el centro de gravedad, está ubicado en el centro de este. Bueno, encuentre las fuerzas que actúan sobre el carrete, supongo. Bueno, muy fácil, solo es prácticamente A, B y el peso. Bueno, dice que tienen fricción. Creo que por aquí no habla de la fricción, así que aquí la vamos a tener en cuenta. ¿Qué tanto hacen por aquí? Bueno, aquí lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? El diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos una tensión en el punto B, tensión en el punto B, que esté el peso, la normal, ¿sí? La fuerza normal y la fricción.
y van a estar a un ángulo de 40 grados. Además, aquí hacen esto muy sencillo. Dicen que para determinar, como lo que hemos hecho en el curso, intentando siempre reducir los tiempos. Entonces nosotros lo que hacemos es la sumatoria de momentos, generalmente en un punto, nos reduce el número de incógnitas. Así que siempre buscamos como aprovechar eso para poder hacer y despejar rápidamente alguna variable. ¿Sí? Es como lo que hemos hecho en casi todos los ejemplos, que les digo, no, pues solo con hacer sumatoria de momentos aquí, pues ya tenemos lo que buscamos. Entonces, en este ejercicio estamos haciendo lo mismo. Aquí está, entonces tenemos el ejercicio y me dicen sumatoria de momentos, bueno, el mismo libro, y lo que hemos analizado aquí en el curso es que se recomienda realizar sumatoria de momentos en un punto donde exista el mayor número de incógnitas. Como aquí no conocemos ni F ni A, pues se recomienda realizarlo en este punto. Entonces vamos a insertar, primero que todo, vamos a decir que necesitamos unas distancias. Necesitamos esta distancia. La distancia que hay de aquí a este punto. Para poder determinar fuerza de 300 por la distancia al punto. Recuerden que son distancias perpendiculares. A estas alturas de la vida todavía no la tienen clara. Preguntándole al monitor que por qué esas fuerzas, o sea, ya eso ya es del pasado. Ya no estamos para esas preguntas. Siempre son fuerza por distancia perpendicular, fuerza por distancia perpendicular en el plano. Es que estamos en el plano. Cuando ya estemos en el espacio, ya son vectores y ahí sí ya aprovechamos los vectores y ahí sí hacemos R cruz F. Bueno, entonces estamos en eso. Necesitamos esas distancias. ¿Qué distancias son? Yo creo que vamos a necesitar también esta. No, porque no funciona. Ah, es más. Yo esto debería hacerlo es en Excel, pero bueno. Entonces tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo. Este triángulo de aquí. ¿Sí? Ese triángulo que tiene una base y una altura. Donde esta será la altura y esta va a ser la base. ¿Cómo hacemos para encontrar cada uno? ¿Cómo hacemos para encontrar cada uno? ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo único que podemos saber? Tenemos el ángulo y la hipotenusa. Y la hipotenusa también. La hipotenusa del ángulo, sí. Muy bien, tenemos el ángulo y la hipotenusa, que aquí me dicen que el radio de este círculo, el radio es 1.5 pies y donde está el cable, el radio de este círculo interior es 0.8 pies. Así que aquí tenemos que ese radio es la distancia de la hipotenusa y es 1.5 pies. Bueno, muy bien, 1.5 pies. Ustedes deben ir tomando nota, yo también, por eso lo vamos haciendo despacio. Profe, ahorita o en cualquier momento nos puede dejar un momento para hacer bien las gráficas. Sí, profe, por favor. Bueno, este es el momento entonces. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Puedes subirlo un poquito, por favor? No lo estoy viendo completo. Ahí. No, o sea, subir la página, por favor. El Zoom.
¿Que lo acerque más? No, no es el sino hacia arriba. Es que no hay más. Ya, ahora sí, ya. Ya, ahora sí, ya. Ah, vale. Gracias. Solo es eso. Vale. Es más, lo podría recortar, pero creo que se me corre todo. Se me corre todo, ajá. Ahora sí. Este es el H. Y ahora voy a tener el B. Bueno, ¿listos? Es un círculo. Está el círculo externo, el interno, centro de gravedad. Me dicen que pesa 300 libras. Esta inclinación pues va a ser la misma, de 40 grados. Ojo con este ángulo de inclinación. Y la tensión. Bueno. El que nos interesa saber en este momento es la altura y la base de este triangulito. Como siempre les digo, son puros triangulitos. La parte de arriba es el ángulo. Así que ¿a qué va a ser igual h? Si el ángulo es el de arriba. A 1.5 por el coseno de 40. Eso, muy bien. 1.5 por el coseno de 40 grados. La base, 1.5 por el seno de 40. muy bien. Y esto es igual a... Por eso es que me gusta a mí utilizar Excel. Mi calculadora. Ahí la tenemos. Es una super calculadora. Entonces tenemos que la hipotenusa es 1.5. ¿Sí funciona o no? Aquí está bien. H, la base. Ah, bueno, faltó el ángulo. Ángulo. Dicen que es 40. Bueno, primero que todo, seno del número. Quién sabe si esté bien. ¿Cómo hacemos para saber si está mal? Si está bien, perdón.
¿Qué pasa si esto es seno de 90? ¿Cuánto tiene que ser el seno de 90? Por pi sobre 180. Seno de 90 tiene que ser 1. Así que con eso sabemos que ahí ya está el ángulo en grados. Si no, tocaba dejarlo en radianes. Con pies, yo allá puse metros. Pies. Bien, ahora sí. La H dijimos que es 1.5 por el seno de 40. Eso me da la H. Y la base es esto mismo, pero con coseno. Este es el que cambia. Coseno de... Y ahí lo tenemos. No, profe, es al revés. Sí, profe, no lo contrario. Seno, Ah, es al revés. seno Gracias. es B. No ha pasado nada. Bueno, por Pitágoras vamos a verificar la información. Decimos que la raíz, y nunca hay que confiarse de todo lo que nos dan los números, la raíz elevada al cuadrado de un cateto más el otro cateto que está aquí, tiene que ser igual a la hipotenusa. ¿Sí? La raíz de estos dos números tiene que ser igual a 1,5. Ahí está. Muy bien. Entonces estamos bien. Esos son los valores, me toca a mí hacerlo porque ustedes como no me dan la información. Ahí lo tengo, 964. Otra vez. Y este es 1.14. Bueno, 15. Este 9,6. Entonces, es que si no, no nos queda tan exacto. Bueno, ya tenemos estas, la base, la altura, y con eso ya podríamos decir que si hacemos, ¿qué informaciones necesitamos? Por eso es que lo hago por acá, porque esto más es de escribir. Y entonces, ¿qué información necesitamos? Decimos ahora sí que sumatoria de momentos en el punto A, ¿cierto? Entonces, este amiguito va a ser la sumatoria de momentos en el punto A. Tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos esta fuerza tensión por toda esta altura, que sería 0.8, que mide esto, esta distancia de aquí hasta acá, más la altura. ¿Sí? Así que 1,15 más 0.8 por T. T por 1.15 más 0.8 sería la distancia. ¿Positivo o negativo? Positivo o negativo. El momento que me genera la fuerza T del Sería cable. negativa. Negativo. Negativa, ¿no? Eso, muy bien. Menos. Entonces, negativa. Y la otra, hacia abajo, positiva o negativa. Positiva. Eso, positiva. Y viene siendo 300 por esta distancia, que sería la base, que es 0.964. Entonces, más 300 por 0.964. Y todo esto es igual a 0. Ok. Y entonces de aquí decimos que podemos pasar a despejar la tensión. Entonces decimos que todo esto pasa al otro lado. Y decimos que nos queda igual a La arriba. tensión va a ser un resultado en Newton, ¿cierto? Creo que está en libras. Ah, ya. Bueno, gracias. 1.15 más 0.8. Es la ecuación, ¿no? A mí me da 148. Sí, señor. 148,3 libras.
Eso, muy bien. Sí, yo paso este a este lado, este también, paso todo esto a dividir. Amiguito. Queda por acá. Ahí nos queda. Entonces todo esto es igual a 148 punto 31 libras. Libras porque esta fuerza está en libras. Así que esta fuerza es la que me da la magnitud de la fuerza T. Con eso ya tenemos T. Pero me falta A y me falta F. A y F. A y F. ¿Cómo hago para encontrar A y F? Sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas. Hay otra manera también de hacerlo. Ah, bueno, como lo dice el libro también, con otra sumatoria de momentos. Me dice, si esta fuerza pasa por este punto también y esta A pasa por este punto, significa que estas dos fuerzas no me generarían momento. ¿Sí? No me generarían momento. Las dos fuerzas porque pasan exactamente por este punto, entonces no tendrían distancias perpendiculares. Así que la única que me generaría momento sería la tensión. Es fácil porque esta es su distancia perpendicular, ya la tenemos, que es 0.8. Y F, vean que F tiene esta inclinación y su distancia totalmente perpendicular a ese punto es esta, que es 1.5. Entonces yo la puedo encontrar muy fácil. Así que hacemos eso. Sumatoria también de momentos en G. Sumatoria de momentos en G. Decimos que la primera, que es F, positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Y su distancia es? 1.5. Ajá. Pero ojo que es porque su distancia es totalmente perpendicular. ¿Sí? Así que F, por su distancia totalmente perpendicular, pues me va a dar el momento que me está generando. Así que aquí tenemos F por 1.5, positivo dijimos, es el momento que me genera la fuerza F. Y la otra seguramente es negativa, positivo, la otra es negativa y es la tensión por su distancia perpendicular, que sería 0.8. Menos la tensión, y la tensión ya la conocemos, que es esto, por 0.8. De aquí paso todo esto al otro lado. Ahora voy a despejar F. Voy a tener que todo esto me queda positivo. Y acá abajo voy a tener 1,5. Pasa positivo dividido entre 1,5. Así que, ¿qué? ¿Cuánto nos da eso? 79,1. Uy, esto me quedó como un texto. $79.1, muy bien. 79.1 libras. Podemos quitarle esta aquí y esta acá. Y con eso ya tenemos la tensión y la F. ¿Cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta la fuerza A. La fuerza A. ¿Cómo lo hacemos? ¿Otro momento? No, yo creo que ya hasta ahí llegaron los momentos. ¿Pero fue una pregunta, fuerza A o fuerza N? Fuerza N, perdón. ¿Cómo se llama esa? Gracias. El punto es A, la fuerza es N. Que es Pues la podemos normal al hacer la sumatoria de fuerzas en el punto A y ya tenemos pues la fricción que actúa ahí. No es en el punto A. En un punto solo se hacen momentos. Aquí en el plano. La sumatoria de fuerzas sería toda la sumatoria de fuerzas en X o en Y.
Da lo mismo, como sea que la tomemos, el procedimiento pues, va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál tomamos? Necesitamos lo siguiente. La fuerza F, la descomposición de la fuerza F, la componente en... Bueno, ¿cuál vamos a hacer? ¿Sumatoria de fuerzas en X o en Y? Hay que definir eso primero. Tiene que estar en equilibrio. Y ya solo me Serían las queda... fuerzas Pues en, da igual, porque las dos serían las las fuerzas en conocemos. Y, ¿no? Sí, exacto, o sea, da igual. Ya tengo 1, 2 incógnitas, solo me queda una incógnita, que es la fuerza N, y pues necesito solo una ecuación, o en X o en Y. Me dicen que en Y, ok, así que en Y, la idea es que estamos analizando cuáles son las componentes en Y, y en Y tenemos estas fuerzas, que es la de la fuerza N y la de la fuerza F. Esto se descontrola apenas. ¿Cierto? Las dos tienen componentes en Y. Esta la hago más bien de color negrito. La de la fuerza F tiene una componente en y N también tiene su componente en Y. Son diferentes. Si este es el ángulo, si ese es el ángulo, ¿a qué va a ser igual F en Y? ¿A qué va a ser igual? Y también N en Y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, en términos de F, ¿no? En términos de F y en términos de N. Al seno de 40. Seno de 40, si esta es la hipotenusa, 50,84. entonces, un momentico. Seno de 40 grados, ¿cierto? Y la de la N, ¿a qué va a ser Coseno igual? de 40. Eso, muy bien. Ojo con eso. Ojo con eso, que estos son puros triangulitos. No se van a dejar ganar de unos triangulitos. Seno y coseno. ¿Cierto? Entonces, estas son las componentes en Y. Las dos son positivas. Así que cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener estas dos que van hacia arriba y esta que va hacia abajo. No es más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer por acá. Sumatoria, es más, pongámoslo por aquí para que no nos quede tan lejos. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Tenemos Fy, Ny, ¿sí? Fy más Ny menos 300. ¿Cierto? Fy, Ny, que es la rojita, y menos 300. Esta como va hacia la derecha, solo está en X. Entonces, pues no la tenemos en cuenta. Solo las que van hacia arriba o hacia abajo. Bien, Fy dijimos que es F por el seno de 40 grados. Y Ny es N por el coseno de 40 grados. Muy bien, pero una de estas dos yo ya la conozco, creo que es F. F lo despejamos por acá y me da 79.1. Aquí tengo 79.1 por el seno más N coseno menos 300. Así que si despejo N, me queda al final que N va a ser igual a 300 positivo menos lo que me debe aquí. Y paso este queda positivo, paso este queda negativo y todo sobre coseno de 40 grados. Esa es la ecuación que hay que hacer. Entonces, yo creo que esto me sirve. Bueno, esto ya lo tenemos, así que yo puedo decir que 1 por el coseno, este es con seno, y este es el coseno. Seno de 40 y coseno de 40.
Entonces por acá voy a decir que es igual a 300 menos, bueno, este valor que era 71, por el seno de 40, que era esto, pero aquí dividido entre el coseno de 40. ¿Está por ahí o no? Sí, ahí me da 325,25 libras. Eso, muy bien. ¿Listo? Eso es. En rojito, que es la N, la tensión y la fuerza. Vamos a comparar con el libro. Vamos a comparar con el libro. ¿Cómo nos va? Ahí está la tensión, la F, y el N, sí, aquí, el N 325.2, 325, bueno, punto 25. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la solución del ejercicio, ¿sí? Eso es jugar con las fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, Y sumatoria de momentos. Esto ya uno no lo olvida. Profe, ¿nos puede dar tiempo para copiar? Sí, claro. Profe, una pregunta. Cuéntame. Para hallar n, ¿por qué fue que, digamos, no tomamos también una sumatoria de momentos digamos, en el punto A? Ya lo habíamos hecho. Háblalo aquí, sumatoria de momentos en A. O sea, sí. eh, Él dijo sumatoria de fuerzas en A. O sea, uno dice que el cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de todas las fuerzas en X y en Y tiene que dar cero. Eso significa que el cuerpo está quieto y que todos los momentos con respecto a un punto tiene que dar cero. Lo mismo, significa que el cuerpo no está girando. Si algo no da cero, significa, si esto no fuese cero, significa que la bolita está girando. Profe, pero es que yo quería hacer sumatoria de fuerzas en A. Ah, bueno, podía hacer sumatoria de fuerzas en A, pero eso no implicaba que el resultado tenga que ser cero. Usted puede sumar estas fuerzas que se encuentran aquí y ya, pero eso no le dice nada, porque eso no, usted no tiene con qué comparar eso. ¿Sí? Que eso fue como lo que dijeron. Yo quiero hacer sumatoria de fuerzas en A. Ah, bueno, sume cuánto es F y N. ¿Y qué gana con eso? Pues no gana nada, solo gana tener cuál sería la resultante en este punto. Pero eso no le dice si está en equilibrio o no. Para que esté en equilibrio es la sumatoria de las fuerzas de todo el cuerpo. Tiene que ser igual a cero. Eso hace que esté quieta la estructura. ¿Sí quedó claro? sí, creo que sí. O sea, digamos que el error estaba en sumar solamente F con N, sino eran todas las fuerzas que están, digamos, implicadas. Que eso sí es Exactamente. lo que podemos decir que es igual a cero. Exactamente. Entonces, pues digamos ahí que solamente tomamos las fuerzas, hicimos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aplicaba la F, la N y la fuerza que es de 300 libras. Así Y es. la tensión, pues como es en X, entonces aplicaba, ok, profe, listo, gracias. Bueno, ese esquemita ya lo tenían, el triángulo. Sumatoria de momentos Profe, en yo A. tengo una duda. Cuéntame. ¿Por qué tomamos bueno, pues para hallar la fuerza de N, de NY, ¿cierto? ¿Por qué tomamos el coseno? O sea, Triangulitos. Puros no, sí, claro, triangulitos. pero exactamente dónde está el ángulo de 40 en la fuerza N. Véalo, este sí está claro, ¿cierto? Sí, Ya un momentico que esto como que es al revés. Bien. Este es este triángulo. ¿Sí? Yo obvio a todos porque esto es lo que genera confusiones. ¿Cómo así que el 1 fue? Por acá lo teníamos. ¿Cómo así que esto fue? Si las dos van para arriba y este es el ángulo,
¿Por qué la una va con seno y por qué la otra va con coseno? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué si Sí, estas sí, dos sí. fuerzas van hacia arriba y este es el mismo ángulo? Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay que analizar si estas son las hipotenusas de esos triángulos. Entonces, esta es la hipotenusa de este triángulo, ok, y este es su ángulo de inclinación. Entonces, yo quiero encontrar cateto opuesto. Listo, muy bien, seno de 40. Pero la del n, el n, este es el triángulo, pero no es el mismo. ¿Cómo hacemos para compararlo? La altura es la misma, así que este triángulo no es el mismo. ¿Sí ve? Así que este ángulo no es 40, por lo tanto yo no puedo decir que el seno, que sería el cateto opuesto, va a ser la componente en Y, porque este triángulo no es igual. Profe, la fuerza F y la normal están perpendiculares, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya, ok, ya eso lo explica. Exactamente. Entonces, como están perpendiculares, pues yo lo analizaría Se así. parte el ángulo de 90. No, pero espere, ¿cómo? Exacto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ajá. 60, sí, sí. Entonces, el ángulo que deberíamos analizar es este mismo, este es el de 40, es como si yo lo girara. Así que ahora si este es 40, pues va con el coseno. ¿Sí? Claro, sí. Si yo quiero tomar el triángulo con el seno, pues tendría que es este ángulo, ¿cierto? Pero este ángulo sería, si esto es 90, Sería ¿y por 50 el qué? otro y ya. Sería 50. Ajá. Así que coseno de 40 tiene que ser igual al seno de 50. Hagámoslo por acá. Listo. Gracias. Listo, bien. Probémoslo por aquí, a ver. Seno de 50 dijimos. Seno de 50. O seno de 40 tiene que ser igual al seno de 50. Ahí están. Este igual a este. Muy bien. Entonces por eso fue. O con eso porque, como les digo, yo siempre les doy los trucos. Yo no entiendo por qué ustedes no los cogen en los quizzes, en los parciales. Si yo todo el tiempo les estoy diciendo dónde no se tienen que equivocar y van y se equivocan. Bueno, ahí está el ejercicio. ¿Qué otro ejercicio hacemos? ¿Qué otro ejercicio hacemos? Bueno, este también es que lo pueden ver, revisar para que estudien. Todo es con la fuerza normal, todos son fuerzas normales, el cable y el peso. En el ejercicio que estamos viendo hay un ejercicio muy similar a este, en el taller. Así que vamos a hacer este. Bien, ahí lo dejo para que lo vayan copiando, el nuevo ejercicio.
Bueno, muy bien. Dice, el problema de este ejercicio es, se muestra la cara distribuida debido a la presión del agua que actúa sobre la cara corriente arriba de la barrera contra inundaciones. Determine las reacciones en los postes, solamente son estas reacciones, que actúan sobre la barrera en A y en B. Ignore el peso de la barrera. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio y les explico los del taller. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Como siempre, más bien me voy a llevar esto. Es más. Voy a llevar por acá abajo. Ahora sí. Este es mi tablero. Tengo el nuevo ejercicio. Mi tablero. Estas flechitas puede que nos sirvan, puede que no. Y este va a ser el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, importantísimo, porque gracias al diagrama de cuerpo libre es que identificamos todas las fuerzas, identificamos todo lo que está actuando en la estructura. Sin un diagrama de cuerpo libre, o bueno, con un diagrama de cuerpo libre erróneo, o que no sea claro, pues induce a cometer errores. Así que ahí lo tenemos. Tenemos la estructura que impide las inundaciones, según lo que decía el ejercicio. Tenemos la estructura. Esta es la carga que genera el agua, 3.200 libras por pie. Y acá vamos a tener unas reacciones en los apoyos. Como este es un apoyo articulado, tenemos a X, a Y. Como esto es un apoyo simplemente, un tipo patín, la reacción, recuerden que es la normal al suelo, ¿sí? Así que va a ser la normal al suelo o perpendicular al suelo. ¿Qué más tenemos? O sea, que la fuerza va totalmente perpendicular a esta línea. Totalmente perpendicular a esta línea. Muy bien. Y... bueno, eso. Este es el diagrama de cargas, el diagrama o la carga distribuida, donde tiene una altura de 10 pies. Significa que su resultante, insertar, significa que la resultante, recuerden que actúa a 1/3 de la altura, esa sería la resultante de esta carga distribuida. ¿Qué valor tendría? Bueno, acá ya está, les estoy avisando. Es 10, que sería la altura, por la base, que es 3.200, sobre 2, porque es una carga triangular. Así que eso me da 16.000 y actúa a 1/3 de la altura. ¿Cierto? Y entonces lo que tenemos, 8 pies, 60 grados, la normal. Si esto es 60, significa que esto tiene que ser 30, lo que acabamos de ver en el otro ejercicio, porque esto tiene que ser 90 grados. 90 grados. Bueno, muy bien. ¿Cuál hacemos? Escucho propuestas. ¿Qué hacemos para encontrar las incógnitas? Sumatoria de momentos en A. Exactamente. Ajá. En el punto A, recuerden, como tiene mayor número de incógnitas, pues nos queda más fácil. En el punto A hacemos sumatoria de momentos y solo vamos a tener el momento que me genera esta fuerza y el momento que me genera esta otra. Como ella es totalmente perpendicular,
a esta línea, ¿sí? Así que simplemente yo no tengo que calcular componente en X y en Y calcular los momentos que me genera cada fuerza, no, porque pues ya tiene su distancia totalmente perpendicular. Así que hacemos sumatoria de, creo que esto lo vamos a necesitar después. Puede que lo necesitemos después, pero por ahora nos quedamos con esto. Sumatoria de momentos en el punto A. Dijimos que la resultante de esta carga distribuida era 16.000 R. Así que tenemos que la primer fuerza es 16.000 por su distancia, que son 10 sobre 3, que es la altura, 10 tercios, es esta altura. La altura es 10, así que esto actúa a 1/3 de la altura. Positivo o negativo. Positivo. Positivo. Con respecto al punto A, positivo. Muy bien. Positivo. Y la otra, que es totalmente perpendicular, ¿sí? Es positiva o negativa. Negativa. Negativo. Negativo. Negativa, muy bien. Profe, ¿ahí se le tendría que poner el ángulo? No, eso era lo que estaba explicando. Como es totalmente perpendicular, esta línea de acción es totalmente perpendicular a este punto. ¿Sí? Esto mide 90 grados, porque la normal es eso, totalmente perpendicular a esta línea. Así que yo solo con la fuerza por la distancia ya tendría. Pero ojo, eso solo aplica para la fuerza cuando es totalmente perpendicular. Lo mismo esta. Tengo esta fuerza y tengo esta distancia totalmente perpendicular, que es lo que estamos haciendo acá. Así que acá aplica para lo mismo. Tengo esta fuerza y tengo su distancia totalmente perpendicular. No tendría que sacar sus componentes en X y en Y y sacar el momento. Al final nos da lo mismo. Si yo saco las componentes en X y en Y de NB, me va a generar el momento que me genera NB por 8, va a ser el mismo que me genera su componente en Y por toda esta distancia. Que bueno, que para encontrar toda esta distancia tendríamos que encontrar esta altura primero y la base y después toda esta distancia. Y no vale la pena. Entonces Profe, tenemos que... Es que no entendí. Es perpendicular al punto A. Así es. La línea de acción de la fuerza NB. Uy, profe, que no sé. Me perdí, la verdad, profe. Bueno, listo. Listo. No pasa nada. ¿Esto por qué no me deja insertar? Ok. ¿Qué hemos dicho anteriormente desde este ejercicio? Cuando hicimos sumatoria, es más, acá también lo hicimos, no entiendo por qué ahora no lo están entendiendo. Pero bueno, lo que hemos dicho anteriormente es, esta es la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Si hacemos sumatoria con respecto al punto A, decimos que es esta fuerza, esta es la línea de acción, y esta es su distancia perpendicular. No tiene que ser en X y en Y la fuerza siempre. Solo con que la fuerza y su distancia sean perpendiculares a este punto, yo puedo sacar el momento de esa fuerza, así directamente. ¿Sí? Profe, creo que ya es que estaba confundido porque yo era tomando la línea de acción de NB. Exactamente, es lo mismo. Y entonces, ahora tenemos que, lo mismo con esta otra fuerza, y ahora aquí, el momento que me genera la fuerza del peso, yo analizo su línea de acción y calculo la distancia totalmente perpendicular de su línea de acción. Y así es como encontramos 300 por esta base, menos T por toda esta altura, y así fue como encontramos el valor de la tensión. Entonces acá hacemos lo mismo. Tenemos que
Esta fuerza, la línea de acción de esta fuerza es esta, y su distancia totalmente perpendicular pues va a ser la altura, ¿cierto? Y acá hacemos lo mismo. Entonces, a pesar de que esta está inclinada, a pesar de que yo tengo esto inclinado, que sería esta línea de acción, yo tengo su insertar, para que me crean, hacemos un cuadradito, lo ponemos por acá, y le doy la misma inclinación, vean, es totalmente perpendicular, ¿sí? Esta línea de acción es totalmente perpendicular al punto A, como si yo girara todo y lo dejara ahora vertical, y esta línea me queda totalmente horizontal, lo mismo. Fuerza por distancia perpendicular es lo que siempre hemos dicho. Así que esta es Ya. fuerza por su distancia perpendicular. Gracias, profe. Vale, listo. Y me preguntaron tarde eso, porque acá ya lo habíamos hecho. Aquí pasó lo mismo con F. Utilizamos F por su distancia totalmente perpendicular. Y esta F también era inclinada. No dijeron nada. Supuse que lo habían entendido. Pero bueno, aquí está. Entonces seguimos aquí. Y lo mismo. Ya tenemos fuerza por su distancia perpendicular, positivo, y NB, que es la fuerza por su distancia totalmente perpendicular, que sería 8. Entonces de aquí despejamos NB. NB, pasamos todo esto al otro lado y esto sobre 8. Todo esto sobre 8. Creo que esto da un valor cerrado. Voy a dar algo así como... Ah, no, perdón. Profe, a mí me dio 6.666,67. Sí, ¿a quién más le da así? A mí igual, profe. A mí también, profe. Bueno, listo, muy bien. Con eso ya tendríamos NB. NB. Es más, el ejercicio nos dice también que podríamos nosotros determinar sumatoria de momentos en el punto C, calcular esta altura y decir que el momento que me genera la fuerza A es 0, así que yo puedo encontrar solo a X, pero creo que nos complicamos un poquito más porque no sabemos estas distancias. Así que yo opino, bueno, necesitamos una distancia. Sacamos la componente X y Y. Componente X y Y. Bueno, hagamos sumatoria de fuerzas en Y. La idea es siempre buscar el menos cálculo necesario, ¿cierto? Si en X yo tengo la incógnita, pero esta no es incógnita, pero bueno, en X tengo la componente en X de NB, AX y R, ¿cierto? Mientras que en Y solo tengo AY y NBY. Así que así yo puedo despejar rápidamente AY. La idea siempre es hacer lo menos, o sea, obtener el mismo resultado con el menos esfuerzo. Entonces, a mí me interesa que descomponer esta fuerza en sus dos componentes, X y Y, para poder hacer la sumatoria de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Pero de todas maneras necesitamos AX, así que toca hacerlo. Bien, ¿cuáles serían las componentes de NBX y NBY? Sería muy similar a esto. NBX y NBY dependen de NB. Si el ángulo es 30, este sí está fácil. ¿Cuál es la componente en X?
Coseno de 30 por NB. Exactamente. Y el de Y, seno de 30. Entonces, NBX sería coseno de 30. Coseno de 30. NBX coseno de 30 y NBY, NB por el seno de 30. Y ya tenemos cuánto vale NB. Que sería esto por el coseno de 30 y el seno de 30. Yo digo que esto por esto ¿era así o no? Va con coma. ¿Sí le da así o no? Señor, me dio lo mismo. Vale, muy bien. NBX es con coseno, así que sería 5773.50. Y en Y sería 123.33. En día 3.333,33. Y está 3300, eso. Muy bien. Entonces, si yo ya tengo todas las componentes, ya puedo hacer sumatoria de fuerzas X, Y y Z. Sumatoria de fuerzas en X, positivo, negativo, positivo. Y en Y, este es positivo y este es positivo también. Bueno, esto no lo necesitamos. Sumatoria de momentos tampoco. Sumatoria de fuerzas en... Arranquemos con el que... Bueno, arranquemos con Y, que ya lo tenemos. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos NBY, donde NBY nos dio esto. NBY, positivo porque va hacia arriba. Y AY. Más AY. Así que voy a decir que AY va a ser igual a menos NBY. Ahí está. Bueno, todo esto lo podemos dejar de color negrito, que a nosotros solo nos interesa las variables. Ya tengo a Y, me falta AX. AX tengo NBX más AX menos 16.000. Bueno, hagámoslo aquí. Sumatoria de fuerzas en X. Tengo NB. Bueno, de una vez llevémonos quién es NBX. NBX más AX y menos 16.000. ¿Sí? NBX más AX menos 16.000. Y pues de aquí despejo AX. AX. Menos 11.200. A mí me dio 10.226. 5, ¿no? Sí, punto 5. Eso, muy bien. Y entonces ahí ya lo tendríamos. Tendríamos a X, a Y. No lo necesitamos. Yo ya no lo había cambiado los colores. Tenemos NB, a X, a Y. NB, que sería la fuerza normal, a X y a Y. No necesitamos más. Vamos a ver, no sé si esto lo resuelve el libro también. Hacen sumatoria de momentos, sacan NB. Bueno, no le ponen tantos decimales como nosotros. Después sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. A X, 10.220, bueno, que acá lo redujeron mucho. Y a Y, 3.340. Ahí está, 3.300. Bueno.
casi 40. Menos, menos. Ah, bueno, este más. Y ahí está la solución, exactamente como aparece en el libro. Muy bien, muy juiciosos. Bueno, aquí adicionalmente le sacan la magnitud a la fuerza A, que sería esto al cuadrado más esto al cuadrado y la raíz, y listo. ¿Cómo lo ven? Esto es facilito. Lo importante es el diagrama de cuerpo libre. Si a uno le queda mal el diagrama de cuerpo libre, hasta ahí llegó el ejercicio. ¿Este ya lo hicimos? Profe, una pregunta. Sí, profesor, ya lo hicimos. Ya. Cuéntame. ¿En el quiz usted nos da los diagramas o los tenemos que hacer? Los tiene que hacer. Claro. Busquemos uno que no nos den el diagrama. Veamos este que... ¿Hacemos ese o cuál? ¿O este? No, uno que podamos comparar. Los pares. ¿Vemos esto? Esto no... ¿Esto qué? A mí me gusta más así. Este no lo... Ah, este no lo hemos hecho y creo que no está en el taller. El 450. $4.54. Hagamos ese ejercicio. Está bueno. Este y dejamos hasta ahí. Bueno, ahí les dejo para que copien. Ups. Se nos fue el amiguito. Ah, bueno. ¿Para qué? Este es el ejercicio. Ojo con esto. Este va a ser el ejercicio, donde a mí solo me interesa la fuerza que actúa desde este punto. O sea, el triángulo que me interesa es este, porque la carga que me va a generar solo va a ser acá. Mejor dicho, al final lo vemos, al final lo vemos. No nos cambiemos todavía. Aquí está. Esto no me permite... Bueno, ahí. Vamos un poquito. O baja mucho o baja muy poco. Ahí. Ejercicio 450. Una polea homogénea de 18 kilogramos está unida a la barra ABC con un pasador en B. La masa de la barra es despreciable, ok. El cable que pasa por la polea soporta una tensión de 600 newton. Determina las magnitudes de las reacciones en los soportes en A y en C. Muy bien.
Bueno, listo, muy bien, ya mucho tiempo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí no nos dan un diagrama de cuerpo libre, que es lo que va a pasar seguramente con su ejercicio. Entonces vamos a hacer nuestro propio diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el ejercicio, muy bien. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto pesa 18 kilogramos. Ojo que todas las unidades están en newton, las de fuerza. Así que este seguramente nos toca pasarlo a newton. Ojo con eso. Si está en kilogramos y el otro está en newton, significa que toca dejarlo en newton. Bueno. No, pues sencillo. Ahí ya ustedes ya copiaron todo. Nos dicen que está sometido a estas fuerzas, que serían las fuerzas de tensión en el cable. La masa pesa 18 kilogramos, hay que pasarlo a peso. Actúa en su centroide y esto está conectado exactamente en este punto. Vamos a tener unos apoyos articulados y simplemente apoyado tipo patín, así que aquí solo vamos a tener una componente, ¿cierto? Insertémosle más bien de estas flechitas. Ups. Vamos a ver cómo nos va con estas flechitas. Eso se ve más bonito, ¿cierto? Vamos a copiar eso aquí. CY y CX. Siempre todo positivo. Bueno, muy bien. CY, CX. Ustedes ya deben adelantar con su CY. Ustedes son más rápidos, a mí me toca hacer muchos truquitos por aquí. Copiar por acá. CX. Y esta es la normal en A. Muy parecido a lo que hicimos. NA. ¿Cierto? La fuerza normal en A. Que es totalmente perpendicular a ese plano que está inclinado 40 grados. Así que aquí hay 90 grados y acá entonces van a ver 50 grados, ¿cierto? Para completar los 180. Bueno, pero creo que eso en esta ocasión no nos va a servir. Lastimosamente. Por ahora. O sea, para hacer una sumatoria de momentos. Por ejemplo, entonces aquí sí ya no aplica, ojo con eso, lo que habíamos dicho anteriormente, para que no digan, no, es que el profe me dijo que como eso era inclinado, entonces totalmente perpendicular, entonces yo lo hago así y listo. ¿Por qué? Porque la distancia que es totalmente perpendicular sería con respecto a este punto, ¿cierto? Así que esta sería la distancia. Pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, sumatoria de momentos en este punto, calcular esta y esta, la fuerza o el momento que me genera esta fuerza, si yo quisiera tomarla de esa manera, me tocaría hacerlo así. Sería esta fuerza, bueno, que viene siendo como por acá. Ahí sí lo podría hacer. ¿Sí? Esa es la línea de acción y yo le busco exactamente donde, más o menos es como por ahí, los 90 grados, y su línea totalmente perpendicular. Pero esto nos estaríamos complicando la vida, ¿cierto? Buscando cuánto mide esta línea. Va a tocar hacerlo, pero no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que calcular sumatoria de fuerzas en X, en Y, como tenemos tres incógnitas, tenemos que utilizar sí o sí las tres ecuaciones. Entonces la más fácil, la de siempre, es sumatoria de momentos en un punto, y pues la idea es buscar el punto donde hay mayor número de incógnitas, ¿cierto?
Ajá, y entonces por eso el ejercicio es de esa manera. Vean lo siguiente, o mejor dicho, los escucho. No, es que ya les dije lo que vamos a hacer. Vamos a descomponer el Na en dos fuercitas. En dos componentes, ¿ok? Este Na lo vamos a descomponer en una fuerza que es totalmente paralela a X, que sería esta. Pongámosla de otro color, esto cambia, ¿no? Tampoco me gustó, pongámosla rojita. Esta componente en X y esta componente en Y. ¿Cierto? La suma de estas dos me dan Na. Significa que este es su componente Na. X y NaY. ¿Okay? NaX, NaY. Y ahora sí, entonces, haciendo sumatoria de momentos en este punto, Profe, una decimos... pregunta. Cuéntame, ¿me estaban escuchando bien o no? ¿O ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Ah, bueno. Profe, yo la verdad, yo no lo escucho. ¿Ahorita tampoco? Pues no sé. Se le escucha abajo, profe. ¿Todavía? Sí, se ve más fuerte antes. Antes yo lo escuchaba más, profe. ¿En serio? Antes estaba sin audífonos, ahorita ya tengo los audífonos. Profe, la pregunta era, ¿no habría una fuerza de un peso en el centro de B? Sí. Ah, vale, vale, vale. Esa no la hemos puesto, gracias. Muchas gracias. Esa es la que falta. Es que todavía no pasaba por allá para conocer todas, pero bueno. Esta va a ser el peso W, vamos a decir. Y ahora sí tenemos todas las fuerzas. Bueno, estaba hablando de estas fuerzas, de NaX y NaY, donde estas son sus líneas de acción. Esta es de NaX y esta otra por aquí. Esta otra viene siendo la línea de acción de NaY. ¿Cierto? Esta va hacia arriba, esta va hacia la izquierda. Entonces yo necesito calcular el momento con respecto a este punto. Sumatoria de momentos con respecto al punto C. Yo ya sé que esta fuerza que va hacia acá, su distancia es 120 debido al radio. Esta fuerza que va hacia abajo, su distancia perpendicular es 240. Esta otra que va hacia abajo también, su distancia es 240 más 120, que es el radio. Y la de NaY, su distancia totalmente perpendicular es toda esta distancia. Y la de NaX, su distancia sería esta, que es 96, es la misma distancia de aquí a acá. Esta es la línea de acción de la fuerza. Ya con eso tenemos sumatoria de momentos, calculamos. Tendríamos NaX y NaY en esa ecuación. Cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X, tendríamos Cx y NaX, dos incógnitas también. Y cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos NaY y Cy. Así que las tres ecuaciones estarían totalmente con las tres incógnitas. Entonces, bueno. Pero bueno, primero que todo vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Pasar estas componentes de la normal, la fuerza normal. Ahora es NaX y NaY. Na. Esa es la variable. NaX, ¿a qué sería igual? A NaX. Bueno, a NA por el coseno NA, de NA coseno. 50.
Sería de 40, ¿no? 40. N a coseno 40. Coseno de 40. Ajá. O N a seno 50. esperen, revoluciono por aquí. ¿Será que sí o será que no? Pero es que ahí no estaríamos tomando con el coseno Ujú. el ángulo, el otro ángulo. De pronto es porque estas flechas están muy grandes. Recuerden que el triángulo que tenemos es... parece que sí, coseno de 40, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, sería por el coseno de 40, ¿no? Este es el ángulo. Y se supone que si yo este ángulo me lo llevo, es como si yo lo... Este es el angulito, ¿cierto? Si yo me lo llevo por acá, que es lo que tenemos, vendría siendo la misma inclinación, ¿cierto? Este 40 termina siendo el mismo de acá. Entonces ahí está el error. Si esto es 40, significa que esto es 50. Así que o es coseno de 50 o es seno de 40. Uy, profe, no, quedé loco con lo que usted dijo. Bueno, listo. Vamos a hacer... ¿o sí se entendió? Es que el problema aquí que no se entiende es, o que no se alcanza a identificar bien la cuestión, es cuando los ángulos son tan cercanos, 40 y 50 son ángulos muy cercanos, pero si tenemos ángulos un poquito más cerrados, yo creo que se entiende mejor. Entonces, vamos a decir que este es el eje y le vamos a dar una inclinación. ¿Qué pasa si esto en vez de 40 es más bajito? ¿Sí? Si esto fuese así, y nosotros decimos que la perpendicular viene por acá. Uy. Otra vez. Ahora sí, hagámosle con la fuercita. La perpendicular a este punto, hagámosla hasta más acostada. Ahí se identifica bien. Por eso les digo, no quiero que caigan en este tipo de errores que son muy comunes. Este es el ángulo, ¿cierto? Yo puedo decir que esto tiene un ángulo de 10 grados. Si yo tengo esto, si yo digo que la resultante tiene que ser totalmente perpendicular a esta inclinación de este terreno, y yo quiero encontrar su componente en X, vendría siendo esta, ¿cierto? Si este es el ángulo, insertar, ¿será que yo encuentro? Hagámoslo con el arco. Estoy complicando. Insertar, hay uno que es este, que es libre. Si este es el ángulo, ¿sí? Si ese es el ángulo que estamos analizando, que es 40, significa que yo también voy a tener este mismo ángulo. Es este mismo ángulo y también, bueno, esta es fuerza, necesito por acá, eso. Y también va a ser este mismo de acá, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Este ángulo es este mismo y este mismo. Así que si yo ya tengo la hipotenusa, que sería esta misma fuerza,
y quiero encontrar su valor en X, ¿a cuál va a ser igual? Este es el ángulo, este es el mismo y este es el mismo. ¿Al seno o al coseno? De 40. Si este es 40, que es este es 40 y este de acá es 40. NaX, ¿a qué es igual? A Na por... ¿Qué pongo aquí? Por el coseno, ¿no? Seno de 40. Por el seno de Por el 40. seno. Eso es lo que estoy explicando. Seno de 40. Si este es el 40, que viene siendo este, y viene siendo este, Ah, ya. cateto opuesto sobre hipotenusa. Ajá. Entonces, así, ojo con eso, porque varios dijeron al inicio coseno, todo, es más, lo dijeron en coro, coseno, pero era el seno. Entonces, ojo con eso para que no caigan en la confusión. Bueno, y entonces NaY pues va a ser coseno. Coseno de 40. Seno de 40. Seno y coseno, listo. Na por el seno de 40 y coseno de 40. Y entonces ahora sí, sumatoria de... Ah, bueno, nos falta W, decir que W es igual a 18 por 9.81, lo que noté que eso da 17.9 algo. 18, esta es mi calculadora. 18 por 9.81. Ah, 176. 76.6. Ajá, punto 6. Y estos ya son Newton. Bueno, bien, ya tenemos W. Ya tenemos W, nos faltan las distancias. Bien. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto C, ¿cierto? Habíamos dicho para olvidarnos de las incógnitas. Bueno, aunque acá también tenemos el mismo número de incógnitas. Sumatoria de momentos en un punto. Creo que no vamos a alcanzar. Sumatoria de momentos en el punto C. Tiene que ser igual a 0, bien. En C decimos que vamos a tener la fuerza W por su distancia perpendicular, que es 240. W, que nos dio 176.6 por su distancia, que es 240. Positivo. Esta también va hacia abajo en el mismo sentido, así que también va a ser positivo, y es la fuerza de 600 newton por su distancia de aquí hasta acá, que es 240 más el radio, que es 120. Así que también es positiva. Más 600, que es la fuerza, por su distancia, que es 240 más 120, eso da 360. Ya tenemos estas dos que van hacia abajo. Ahora vamos con las que van hacia el otro lado. Cojamos esta primero. Tenemos menos positivo. Profe, qué pena, porque por 360. 240 más 120, que es el radio. Pero no es. Pero 240 no es desde el centro hasta el punto C. Sí. Y desde este punto a este punto, ¿cuánto hay? 120. Por eso. Ya. No, ya lo interpreté bien. Listo. Vale. Igual, bien por la pregunta. Así es, si no entienden cualquier cosita, me van preguntando. 240 más 120, 360. Menos, esta fuerza va en sentido contrario, ya lo acabamos de ver. El radio es la distancia de aquí hasta acá, el radio. Así que sería la fuerza, que es 600, y la distancia, que es el radio, que es 120. ¿Cuál nos falta? Nos falta la NaY, que también es negativo, menos
NAY, la cual es... Una pregunta. Cuéntame. ¿Esa fuerza de arriba no sería aplicada como desde el centro del círculo? La de 600 newtons, pero de arriba. Desde el centro del círculo, acá, abajo. O sea, no, arriba, o sea, ¿por qué 120 si no, o sea, no especifica que esté aplicada tanto ahí en ese borde? Bueno, nuevamente vamos con lo de las líneas de acción. Estamos calculando sumatorias de momento. Copiar aquí. Esta es la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Y yo estoy calculando fuerza por su distancia perpendicular, que sería de aquí hasta acá. ¿Cuánto es esta medida? La fuerza es 600 y su medida es esto. Sí, ya vi, profe. Es este mismo, ¿cierto? El radio. El radio, esto mide 120, todo esto mide 120. Ahí está. Bueno, muy bien. Por eso es 120. Y entonces vamos con NAY, creo que fue que dije, NAY. NA coseno de 40 es NAY. Y NAY va hacia arriba, o sea que me genera también un momento negativo. Y su distancia, esa sí la tenemos, que es desde aquí hasta NAY, que sería 480 por 480. Y la última que nos falta es NAX por su distancia, que es 96. Esta es la línea de acción y su distancia es esta misma que va hasta aquí, que es 96. Y también es negativa, muy similar a este, con el seno, NAX y 96. 96, ajá. Entonces, como les decía, aquí tenemos, solo tenemos una variable. Podemos despejar de aquí NA. Podemos despejar NA. Profe, perdón, qué pena. El 480 del NA coseno de 40, ¿de dónde salió? 240 más 240. Es la distancia desde el punto. Ok, sí. Gracias. 480. Ajá. Por eso pongo siempre primero fuerzas, después distancias. Y NAX por 96. Yo creo que podemos encontrar NA. ¿Cómo hacemos NA? Pues solucionando toda esta tremenda ecuación. Hagámoslo por acá, a ver. El ángulo ahora es 40 grados. Sé que es seno. Este es el seno y este es el coseno. Bueno. Seno de 40 y coseno de 40. Voy a decir que todo esto me lo va a llevar a ver si funciona. Aquí le pongo comita. Creo que debería funcionar. Todo este término me dio 186.000. Tengo que es igual a menos coseno de 40 grados por 480. Y el otro es menos el seno de 40 grados por 96. Estos dos amigos se suman. Este más este. Paso al otro lado y pasa a dividir. Así que NA termina siendo menos este amiguito sobre la suma de los dos. A mí me da 434. Pues a ustedes. Sí, también, profe. 434.05. Muy bien. Así que este valor, NAX, NAY, es NA. Este amiguito habíamos dicho que era
Este lo voy a amarrar. Así me queda que el que es con seno, que es NAX, es igual a 279. Y el otro es 332.5. Las unidades de todos son Newton. Ajá. Este es el que me interesa, lo pongo de color rojito. Listo, ahora sí es solo realizar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y despejo CX y CY. Quiero comparar NA con el libro 43405, el 450. 450. ¿Cuál era el ejercicio? Sí, profe, 450. 450, muy bien, gracias. 434. ¿Quedó bien? 434. Ahí está. Ahí está el 434 Newton. Bueno, y como les decía, pues sumatoria de fuerzas en X y en Y. Por aquí tengo sumatoria de fuerzas en X y en Y. Vamos aquí debajo. Sumatoria de fuerzas, bueno, aquí ya tenemos en Y, así que en Y tenemos NAY positiva, donde NAY me dio 332.5. NAY menos W nos dio 176.6, menos W, y más CY, más CY. Por lo tanto, CY termina siendo menos, menos 155.9. Estos son Newton. Y CX es sumatoria de fuerzas en X, NAX y CX. No hay más. Donde NAX es 279 más CX. Por lo tanto, CX es igual a menos 279. Profe, y ahí la tensión de las cuerdas no irían en... ¡Ay! No la sumamos, gracias. Me pasaron, sí. Entonces, este era NAX, perdón, NAY menos el peso más CY menos 600. Me falta por aquí. Menos 600. Así que esto da esto. Positivo, ¿cierto? Menos, esto daba menos 700 algo. Profe, ¿y el peso sí lo restó también en las componentes en Y? Sí, a mí me da esto 440. Sí, el peso es de 176,6. Este es el peso. Va hacia abajo. CY y menos 600. Así que aquí espejo CY. Y en X lo mismo, me faltó el más 600. Así que este es menos 800. 879. Yo ahora había hecho una raíz de algo. Así que la raíz de este amiguito más este, 984. ¿Sí da eso o no? Bueno, ahí está, 985. 84.80 y algo. Muy bien. Entonces ahí tenemos los resultados. Ahora sí. En X, Y y NA. Bueno, muchachos, esa es la clase. Recuerden entregar el taller. Recuerden que también hay quiz. Y por favor vamos a escribir presente en
en el chat para el llamado a lista. Listo, muchachos. Les recomiendo la tutoría del martes si tienen alguna pregunta. ¿Listo? Antes del quiz. Vale, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, una pregunta. Hasta luego, profe, que esté muy bien. El ejercicio otra vez, por favor. Rápido porque me voy, me están... ¿Listo, profe, ya? ¿Listo? Sí. Bien. Gracias. Bueno, chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.